Con su venia, presidente, presidenta, ciudadano secretario. Yo quisiera recordar el propósito del presidente expresado varias veces y en la última ocasión el 2 de septiembre pasado. Ante el fracaso del modelo de 30 años, él prometió ante los mexicanos la transformación de la economía con cambios de fondo y no mantener una inercia del modelo anterior, no administrar el mismo modelo que ha fracasado en estos 30 años. Para transformar se requiere, como lo dice la CEPAL y como lo dice también el BID, tienen libros al respecto, el cambio de la estructura de la planta productiva y elevar y democratizar la productividad. Corea, China, Chile, muchos países lo han demostrado. Me preocupa que mucho de lo hecho en estos casi 10 meses y mucho de lo expuesto me da la impresión de ser más una inercia del modelo fracasado de los últimos 30 años que un inicio de la transformación de un nuevo modelo económico. Por ejemplo, el planteamiento del motor exportador y los beneficios de la supuesta inversión extranjera directa versus el mercado interno y la inversión nacional. Yo tengo datos aquí para demostrar que, a diferencia de lo que dice la economía neoclásica, no es la inversión pública la que margina a la inversión privada, sino en este caso ha sido la inversión extranjera directa la que ha marginado a la inversión nacional, tanto la pública como la extranjera. Por ejemplo, el promedio de 1940 a 1981, la inversión total pública y privada ascendió en México a una tasa de 7% anual, mientras que de 1982 a 2010 solamente creció a una tasa de 1.1%. Segundo problema, como usted mismo lo acaba de decir, señor secretario, no solamente dependemos de lo que pasa con la economía estadounidense, sino que un análisis del ciclo económico nos hace mostrar que el ciclo económico mexicano se ha adecuado cada vez más al ciclo económico estadounidense. Y todo esto es precisamente por no poner atención al desarrollo del mercado interno y a la inversión nacional. Hay un problema adicional que me preocupa también y que muestra que estamos siguiendo una inercia del modelo anterior. La elasticidad de ingreso de la demanda de los bienes que exportamos es menor a la elasticidad de ingreso de la demanda de los bienes que importamos. Por lo tanto, el déficit comercial se está aumentando. Si nosotros seguimos esa misma tendencia, es decir, si no hacemos un cambio de la estructura de la planta productiva y simple y sencillamente pensamos que el modelo exportador es el que va a jalar la economía, lo único que vamos a hacer es seguir fracasando como lo hemos hecho en estos últimos 30 años. Se planteó, por ejemplo, se está hablando del problema de que con los impuestos a los insumos de los proveedores, aportados por los proveedores a la planta, a las 6.257 empresas maquiladoras y manufactureras de exportación. Bueno, yo diría, ¿por qué no, si verdaderamente queremos transformar la economía, por qué no pensar al revés? ¿Por qué no pensar en trasladar las cadenas de valor aquí a territorio nacional o todavía mejor aún, crear esas cadenas de valor en el mercado nacional? Para ponerles un ejemplo, el año pasado las 6.257 empresas maquiladoras y manufactureras de exportación exportaron 195,000 millones de dólares, de los cuales, sin embargo, 156,000 millones de dólares fueron importados. Bueno, yo diría, si esos proveedores estuvieran integrados en cadenas de valor en territorio nacional, estaríamos multiplicando por 8 el promedio anual de la inversión extranjera directa. En vez de tener 20,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, tendríamos 156,000 millones, que multiplicaría por 8, cambiaría la balanza comercial y, sobre todo, desarrollaría el mercado interno y permitiría que las MIPYMES efectivamente se desarrollaran. Respecto a las MIPYMES, me preocupa mucho que estén trasladando a el ambiente económico la visión asistencialista
que ha privado en las políticas sociales en México desde hace varias décadas. Si nosotros simple y sencillamente nos preocupamos por ver cuántos apoyos financieros y económicos le estamos dando a las MIPYMES, sin tener indicadores de desempeño, pues lo único que estamos haciendo es lo mismo que hace el programa Oportunidades, es lo mismo que hace aquí en el Distrito Federal el programa de Prepa Sí. No sabemos si los muchachos estudian o no estudian, si presentan exámenes o no presentan exámenes. No tenemos la más mínima idea de nada. Y lo mismo ha venido pasando con las MIPYMES. Lo mejor que nos podía pasar es aumentar su esperanza de vida. En vez de que vivan 2 años y medio como ahorita, pues vivirán 3 años y medio, 4 años, pero no vamos a transformar la economía, ni la economía se va a desarrollar. Yo quisiera, como efectivamente ya veo que ya no me queda tiempo, yo quisiera dejar las demás preguntas, ya que el señor secretario ha sido tan amable de contestarlas, para la parte de los comentarios. Muy bien, tiene el uso de la voz el secretario de Alfonso Guajardo Villarreal. Gracias, presidenta. Señor diputado, generalmente yo cada vez que escucho el debate sobre el fracaso o no fracaso de un modelo económico, la primera pregunta que yo me hago, diputado, es que si realmente hemos hecho la tarea. Y la respuesta que yo encuentro en el caso de la economía mexicana es que tenemos más de 20 años de haber dejado pendiente una tarea. Pospusimos la tarea de introducir la verdadera competencia económica en el mercado nacional y nos tardamos 17 años hasta hacer la reforma del 2000 de competencia y 18, 19 años ahora que ustedes hicieron la constitucional, para poder realmente tener una esperanza de que en este país las pequeñas y medianas empresas puedan tener acceso a insumos competitivos a nivel global, en telecomunicaciones, en transporte y en muchas áreas, para que realmente se puedan integrar a las cadenas de valor tanto interno como externo. Diferimos la tarea en materia de energía, diferimos la tarea en materia del sector financiero, diferimos la tarea en materia de innovación. Cuando hacemos un recuento de lo que nos hemos tardado en este proceso para llegar a un punto donde estamos haciendo el gran esfuerzo, y lo están haciendo ustedes, de transformar una serie de cosas que nos permitan realmente democratizar la productividad en el acceso a los pequeños y medianos empresarios mexicanos, de poder conectarse justamente a las ventajas de la globalidad. El día de hoy, señor diputado, usted y yo correspondemos a una generación que cuando estudiamos nuestro primer curso de comercio internacional, teníamos esa visión de que las importaciones eran malas y las exportaciones eran buenas. El mundo ya cambió y hoy sabemos que en la integración de cadenas globales, que es el nuevo enfoque que están utilizando la OSD, la UNTAD de Naciones Unidas, el mundo se integra en cadenas globales de valor. Y lo importante es cómo nos insertamos en esas cadenas globales de valor. Entonces ya cuando analizamos, por ejemplo, el déficit comercial con China, China nos vende 50,000 millones de dólares de productos y le vendemos a China 7,000 millones de dólares de productos. Pero cuando descomponemos las importaciones chinas, nos encontramos que el 92% son componentes que se integran a cadenas de valor global, que en este proceso de integración nos dan competitividad internacional. El objetivo, y coincido al 100% con el señor diputado, es cómo establecemos las estrategias nacionales para mejorar la integración de valor mexicano en las cadenas globales de exportación. Pero para hacerlo necesitamos garantizarle a los futuros proveedores insumos competitivos a través de una buena ley de competencia económica, financiamiento competitivo a través de una buena reforma financiera, incentivos a la innovación para poder mejorar procesos productivos, capacitación y educación con gentes que nos puedan servir entrenados técnica y profesionalmente, y entonces están ustedes justamente en el centro de esas transformaciones que exitosamente han ido procesando y que van a dar ese impacto. No puedo más que estar 100% de acuerdo con usted, diputado, de que el mercado interno es fundamental en equilibrio con el mercado exterior. La economía mexicana no podemos dejarla sujeta exclusivamente a los vaivenes del comercio internacional,
Por eso esa relación 2/3 sector externo, 1/3 sector interno, debemos de hacer nuestro mejor esfuerzo para transformarla. Y en ese sentido, creo yo que tenemos fundamentalmente a través de cadenas de valor, de generación de empleo y de capacidad de compra en la economía nacional para fortalecer nuestro mercado interno de bienes y servicios, pero adicionalmente la responsabilidad del sector público de utilizar estratégicamente el gasto gubernamental como una estrategia de consolidación de capacidades productivas. Y en este sentido, es uno de los grandes temas intersecretariales que estamos desarrollando en el sector económico, el Gabinete México Próspero y las entidades paraestatales. ¿Cómo podemos utilizar el gasto gubernamental para avanzar las capacidades productivas del país? Doy un ejemplo. Hay países que establecen demanda de bienes y servicios en licitaciones de tecnología no existente, por ejemplo, en el sector militar aeroespacial para compra de aviones, pero que dicen, la licitación también incluye tu compromiso, empresa que me vas a vender, para establecer una parte de tu proceso productivo en México, como parte de los compromisos, para ir fortaleciendo capacidades productivas y transferencia tecnológica nacional. En ese sentido, hay que utilizar todos los instrumentos públicos y estamos trabajando con todas las secretarías de Estado para utilizar eficientemente el gasto público y construir sus talentos. Perdón, se me acabó el tiempo, pero solo daría un ejemplo más. En el caso de las obras públicas de gran dimensión, que a veces el país licita, la ganan empresas extranjeras, vienen empresas extranjeras y lo único que hace es dividir contratos nacionales, cuando lo terminan haciendo empresas nacionales en forma fraccionada y finalmente no hay ni transferencia de tecnología, ni hay aportación a capacidades productivas nacionales. Tenemos en la capacidad del presupuesto que ustedes autorizan determinar una política pública para construir capacidades productivas en el territorio nacional.